Bueno, entonces, siendo 15:50, quizás este, podemos comenzar esta sesión del Congreso Virtual de Ajedrez Educativo, 12 de diciembre de 2020. La mesa es la mesa 3.5 y el tema de esta mesa es ajedrez y matemática. Claro, dentro del tema ajedrez educativo, ¿no? Bueno, mi nombre es Marcelo Lancirota, yo soy matemático y docente de profesión y ajedrecista de corazón. Se ve que el corazón está cada vez rindiendo menos porque el rating sigue bajando. Y mi rol aquí será simplemente, mientras doy aquí a admitir, el moderador de esta mesa. Como les decía, más allá de que la mesa es sobre ajedrez y matemática, ajedrez y matemática en la educación, es necesario, sobre todo, transitar sobre conexiones entre el juego de ciencia y la ciencia que está junto a la lógica en la base de la pirámide científica. Eso va a ser inevitable transitar en esos aportes. Los panelistas, en este caso, si todos me escuchan bien, son, los cito, Razvan Gabriel Yagar, de origen rumano, nacionalizado español, matemático de profesión, profesor e investigador en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y ha escrito un pequeño libro, según sus palabras, de divulgación científica en las editoriales Catarata, y supongo que CSIC debe ser el programa de apoyo a la ciencia básica, a la investigación científica en España. Matemáticas y ajedrez en la colección que sabemos de. Ha sido ponente de varias conferencias sobre estos temas en España, Suecia y Bulgaria. El segundo expositor va a ser Juan Luis Jauregui, argentino, dedicado al ajedrez educativo desde 1991 en instituciones educativas de nivel primario, secundario y terciario. Hace años que, según palabras de Jauregui, Esteban, que Juan profundizó mucho acerca de la relación entre el ajedrez y la matemática, en particular desde la didáctica. Jaque las fracciones es uno de sus textos que muestra una faceta del vínculo entre ajedrez y matemática. Juan a la vez es presidente de la Asociación Rosarina de Ajedrez, coordinador del plan de ajedrez escolar de la provincia de Santa Fe y vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Ajedrez. Y por último, Pep Suárez, de Menorca, España, doctor en psicología por la Universitat Ils Balears y uno de los máximos responsables de formación de jóvenes talentos en la Federación Española de Ajedrez. En realidad su perfil es múltiple en relación al ajedrez y la educación. Es autor de muchos libros y en particular acaba de publicar el libro titulado 64 ejercicios de ajedrez y matemáticas para las escuelas, en el que da cuenta también en clave didáctica del vínculo entre ambas disciplinas. Es miembro de la Comisión de la Educación de Educación de la ECU, de FIDE y de FEDA, y es impulsor del programa de ajedrez en las escuelas en Menorca desde 1992. La intención es que los panelistas presenten una primera aproximación al tema durante 8 o 10 minutos. He participado de 2 conferencias anteriores y la tendencia natural es a hablar mucho más que 10 minutos, y es que hay mucho para decir y muchas cosas interesantes. Esa es la intención, en principio, que los panelistas hablen entre 8 y 10 minutos. Yo les haré notar, en todo caso, cuando lleguen los 10 minutos, si ustedes me permiten, y luego surgirán preguntas, intercambios. A todos les pido que a todos los demás, la audiencia, que durante los primeros 30 minutos tengamos los micrófonos cerrados, y al cierre de la mesa podemos, con micrófono abierto, colocar preguntas a los expositores. A quienes quieran ofrecer comentarios o preguntas durante el desarrollo de las exposiciones de los panelistas, solicitan lo hagan vía chat. Y dicho todo esto, le doy la palabra al primero mencionado, Razvan Gabriel Yagar. Hola a todos, muchísimas gracias primero por la invitación de participar en este evento, sobre todo teniendo en cuenta que mi trabajo no tiene tanto una perspectiva educativa, sino más bien una perspectiva de divulgación científica, y lo que he presentado en el libro que he escrito
y en algunas conferencias posteriores, ha sido simplemente una curiosidad mía inicialmente, que fue aquella de estudiar las relaciones de cómo han influido, por un lado, cómo ha influido el desarrollo de las matemáticas en el avance del ajedrez. Por ejemplo, en los intentos de automatizar el juego, en los intentos, las ideas totalmente matemáticas y bastante finas que hay detrás de los algoritmos y de los programas, desde los tiempos de Shannon hasta hoy, incluso, digamos, hasta lo más reciente, y a la vez responder a la pregunta que me hacía mucha gente, a mí personalmente, cuando a mucha gente que no juega al ajedrez de forma activa, de si no está el juego resuelto o cuánto falta para eso, que los ordenadores ahora son muy potentes y a lo mejor ya no tiene ningún interés por jugar porque, digamos, ya juegan mucho mejor que nosotros, etcétera. Y contestar a esa creencia falsa, totalmente falsa, de que el juego estaría acabado y que prácticamente estaría todo sabido desde el principio al fin. Por tanto, el trabajo que, digamos, que he escrito está más, es un pequeño libro de divulgación científica, una pequeña presentación de divulgación científica, explicando, simplemente partiendo de una curiosidad mía personal, explicando a la gente un poco, digamos, con un contenido pero fácil de comprender, cuánto de lejos estamos. De hecho, en mi opinión, que nunca se podrá resolver el juego debido a la enorme complejidad que tiene, la inmensidad del mismo, y que en todo caso, incluso si acaso alguna vez se pudiera, eso será dentro de mucho tiempo, es decir, nada de a corto plazo o a medio plazo, ¿no? Nada que vamos a poder ver nosotros o nuestros hijos, en mi opinión. Y hay incluso demostraciones matemáticas en artículos publicados, artículos científicos, donde se dice que salvo algunas heurísticas muy potentes, es decir, algunas estrategias matemáticas de búsqueda extremadamente potentes que descarten un montón de variantes inútiles y poco, digamos, poco relevantes, pero extremadamente potentes, es decir, que hagan un descarte realmente fuerte, es prácticamente imposible por limitaciones físicas. Está demostrado que es prácticamente imposible por limitaciones físicas de que se pueda simplemente por fuerza bruta, digamos, estudiar todo el juego del principio al fin. Y también en el libro explico y en el trabajo explico un poco cuánto de mucho falta y cuánto de lejos estamos. Por ejemplo, pensando en las tablas de finales, que son intentos de intentar resolver el juego complicando las posiciones, poniendo cada vez más una pieza más y estudiar todas las posibilidades. Hemos llegado con muchísimo esfuerzo a estudiar los de 7 piezas y eso es muy poco comparado con los 32 que hay al principio. Y prácticamente está calculado la complejidad. Hay cálculos matemáticos, la complejidad que supone pasar de 7 piezas a 8 piezas o pasar de un rango a otro es extremadamente alta, con lo cual ni siquiera el paso de 7 a 8 no es algo que se podría hacer dentro de poco. Es decir, no hay capacidad por ahora, en este mismo instante, de hacer unas tablas de Nalimov o unas tablas de, digamos, de Lomonosov con 8 piezas. Por lo tanto, prácticamente en el libro y en el, digamos, en lo que yo he estudiado en ese aspecto, se responde a esta pregunta, a esa creencia falsa de que estaríamos cerca de acabar el juego, de que ya no sería interesante, digamos, ¿para qué jugar si ya se va a saber todo? Pues no es así. Y además, con argumentos, desde una perspectiva científica, con argumentos de por qué no es así y de por qué estamos tan lejos de una situación de ese tipo. Incluso haciendo la comparación con el juego de damas, que es mucho más sencillo, que sea resuelto por un método indirecto. Hay artículos científicos donde se resuelve y se demuestra que el juego de damas correcto tiene que acabar en tablas de forma rigurosa, pero que las técnicas que han funcionado para este tipo de
trabajo para las damas, debido a precisamente la complejidad y la diferencia de las piezas en ajedrez, de sus acciones, de la forma, de la posibilidad de que aparezcan de nuevo piezas que han desaparecido por coronación, o de la importancia del rey como elemento aparte respecto de los demás, es imposible imitar, digamos, ese tipo de trabajo para llegar a una conclusión similar. Más o menos he explicado ya, se me acaba el tiempo, hemos dicho entre 8 y 10 minutos. El trabajo, digamos, lo que yo he estudiado en relación a las matemáticas y al ajedrez es lo que acabo de exponer, la complejidad del juego y la distancia que nos queda para que haya alguna posibilidad de resolverlo, y a la vez, digamos, una presentación de las ideas matemáticas que hay detrás de los programas de ajedrez que funcionan hoy en día. Poco a poco, partiendo desde el artículo de Shannon y en adelante. Acabo de momento la presentación porque ya no me queda tiempo y no quiero pasarme. Muy bien, Rato. Te agradezco entonces. Y bueno, en la segunda entrada podrás desarrollar algunos de los puntos que mencionaste. El perfil, yo estuve estudiándolos un poquito como en el rol de moderador, de periodista, que no lo soy. Estuve estudiándolos un poquitito a los tres expositores, bajando videos, leyendo textos, etc. Y el perfil de los tres es bien diferente en el acercamiento al ajedrez y la matemática. Así que bueno, le doy paso a Juan Luis Jauregui, quien nos va a dar su perfil del acercamiento al ajedrez y matemática. Bueno, buenas tardes a todos. Un gran gusto estar en este congreso, esta iniciativa extraordinaria de Esteban Jaureguizar y la Federación Uruguaya de Ajedrez. Bueno, sí, mi acercamiento al ajedrez y la relación de ajedrez con matemática, yo tengo una formación técnica y una formación universitaria en ingeniería incompleta gracias a la dictadura militar, que me echaron de la universidad cuando me estaba por recibir, pero bueno, he recuperado mi relación con el ajedrez como padre en una comisión de padres en una escuela pública, y a partir de ahí, bueno, llevo 30 años trabajando en esto. Quiero corregir un pequeño detalle, y Marcelo decía que soy el coordinador provincial de ajedrez de la provincia de Santa Fe, lo he sido hasta 2019. Ha cambiado el gobierno, y ahora estoy en una función de asesor pedagógico de todos modos del proyecto, porque quien lo coordina actualmente es un jugador de ajedrez que no tiene tanto perfil pedagógico y experiencia docente. De todos modos, yo voy a retomar algo que dijo Mar Romera en una charla anterior de una mesa hoy más temprano, y hablaba de la pandemia y decía que espera no volver a la misma escuela, no quiere volver a la normalidad. Yo tampoco. Recojo esta idea porque precisamente en matemática no quiero volver a la normalidad. Nosotros venimos analizando históricamente en estos 30 años una serie de problemas muy graves en la educación de matemática, y nosotros hemos desarrollado algunas ideas en varios planos. En primer lugar, quiero plantear la pertinencia absoluta de la relación de ajedrez y matemática, que está basada esencialmente en los componentes del propio juego. Acá Rafael recién lo planteaba, hay unas relaciones lógicas permanentes, es un sistema, un tablero geométrico totalmente, con un sistema alfanumérico, una topología funcional, piezas que se mueven en relaciones geométricas estrictas, y todas las relaciones más simples de captura de piezas e intercambio de material tienen valores relativos vinculados a una construcción de valor según la capacidad de movimiento, la posibilidad de dar mate que tienen las piezas. Así que nosotros lo que partimos de esa pertinencia, y venimos trabajando de la pertinencia a la validación, digo yo, es decir, conseguir que el sistema educativo valide la institucionalidad del ajedrez como una herramienta pedagógica. Para el trabajo en general, o sea, se habla en general de todas las virtudes que tiene el ajedrez hacia la educación de cada niño, pero
en mi caso particular y en esta charla en particular yo quiero ir más allá y plantear la importancia que tiene el trabajo con ajedrez para la mejora de la escuela y la educación escolar. O sea, para eso hay que pasar de lo que llamamos un modelo de matemáticas como recurso didáctico, es decir, yo tengo una formación marxista, obviamente, y digamos, si nosotros analizamos lo que es un recurso, en la historia del hombre, el hombre utilizó recursos, un palo para cazar o para romper algo, para romper una nuez utilizaba un palo. Con el tiempo el hombre fue construyendo herramientas. La construcción de una herramienta implica mejorar la eficacia, precisar la utilidad para fines más detallados y a su vez el proceso de la creación de la herramienta le va permitiendo investigar la realidad mejor desde un nuevo ámbito. Es decir, a medida que el hombre fue desarrollando herramientas, fue comprendiendo mejor las diferencias de los distintos objetos que quería transformar. En ese sentido, este es el proceso en el que yo he venido trabajando en los últimos 30 años. Y este proceso, que yo llamo de la pertinencia a la validación, pasa por la construcción de una didáctica. Creo que la tarea central es que esto no es automático, ¿no? Por el mero hecho de que haya ajedrez, que haya matemática en el ajedrez, vamos a tener este proceso útil escolarmente. Más allá de que el niño se divierta, de que aprenda a respetar al compañero, de que aprenda a profundizar sus capacidades de análisis lógico, etc., acá estamos hablando de si el ajedrez puede permitirle a la matemática escolar anticipar y resolver problemas sistémicos. ¿A qué llama un problema sistémico? Bueno, llamo problemas sistémicos a aquellos problemas de apreciación de los contenidos matemáticos que ofrecen niños, hijos de cartoneros, que juntan cartones para alimentarse en la calle, en la basura, y los hijos de médicos o ingenieros en una escuela privada. Por ejemplo, este tablero que está atrás mío es un cuadrado, pero si yo lo giro 45 grados, los niños dicen que no es más un cuadrado. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué dicen que las diagonales no son perpendiculares en principio? ¿Por qué? Porque no están vertical y horizontal. Estamos hablando de problemas muy básicos de geometría y de aritmética que hemos ido detectando en la medida que preguntábamos desde la matemática a situaciones ajedrecísticas. Y lo más grave es que en los últimos 15 años, debo haber dado cursos de formación y de capacitación en ajedrez y matemática a varios miles de docentes, y en los últimos 5 o 6 años con la Fundación Kasparov, no solo en Argentina, sino en España, en México, y nos encontramos que las mismas preguntas son mal respondidas por las maestras de grado, por los docentes de matemática de nivel primario, que hacen una suerte de naturalización del recorte didáctico. Es decir, enseñan naturales primer ciclo y luego enseñan consignas que mantienen esquemas absolutamente falsos, como que el resultado de una división tiene que ser más chico, cuando en realidad si después divido por una fracción menor a 1, el resultado me va a dar un número más grande, etc. Constituyendo verdaderos obstáculos epistemológicos que se van acumulando en la educación en matemáticas. Entonces, bueno, lo que nosotros vemos es que podemos avanzar muchísimo en este terreno, hemos encontrado y desarrollado propuestas específicas para combatir esos obstáculos epistemológicos y las disfuncionalidades en el proceso de educación en los primeros grados de la escuela primaria en casi todas las áreas, porque en casi toda la currícula de matemática, en problemas de ángulos, de geometría elemental, de clasificación de cuadriláteros, de numeración, de operaciones, etcétera, podemos encontrar recursos que sistematizados pasan a formar una verdadera herramienta pedagógica con el ajedrez. Bueno, muy bien. Entonces, Juan Luis, muchas gracias por la introducción. Le doy la palabra entonces a José Francisco Suárez o Pep Suárez para la presentación, su primera presentación.
El micrófono. Estás muteado. Sí, sí. ¿Ahora se me oye ahora? Sí, gracias. Estupendo. Bueno, pues lo primero, como decía, dar las gracias a mi queridísimo Esteban Jaureguizar por haberme invitado a este maravilloso congreso, a la Federación Uruguaya. Es un gran honor. Además, un gran honor estar aquí con personas a las que admiro profundamente. Sobre todo a Juan Luis, al que no conozco personalmente, pero que sus trabajos, junto con los trabajos de Rita Atkins y del proyecto Erasmus de Matemáticas, han sido la pasarela para mi introducción del ajedrez a las matemáticas. Mi aproximación al mundo del ajedrez pasa desde el primer momento, mejor dicho, todas mis diferentes aproximaciones pasan desde el ajedrez a otros aspectos. Yo empiezo a jugar al ajedrez desde muy joven porque me interesa la mente y lo que hay detrás de la toma de decisiones, estudio psicología y me doctoro. A partir de ahí busco las implicaciones entre el ajedrez y la música y creo un proyecto en Menorca que todavía estamos llevando a cabo, donde enseñamos ajedrez a través de la música, el teatro y demás. A partir de ahí enseño ajedrez, a partir de ahí me implico en otro proceso también muy importante, que es el proceso matemático, donde la matemática para mí siempre había sido una respuesta al mundo físico. Y mientras que, por ejemplo, el ajedrez es una respuesta al mundo interior, al mundo mental, ¿no? Pero hay una correlación, como bien dice Juan Luis, muy interesante. Más allá, y aquí sí que yo quizás tengo una visión un poquito diferente, más allá de la simple, de la que siempre se ha mostrado entre ajedrez y matemáticas. Por ejemplo, me sorprenden mucho esos libros que dicen que son de ajedrez y matemáticas y lo único que hacen es cambiar un 5 por una torre, un alfil por una 3. Realmente creo que no aportan nada. Sinceramente creo que no aportan absolutamente nada. Ya sé que esto que digo puede incluso herir a alguien, pero es lo que pienso. Y estoy en una época de mi vida que digo lo que pienso. Y estas cosas no creo que aportan nada. En cambio, otros trabajos, como por ejemplo el de Juan Luis, me parece que son de una profundidad y de un cambio paradigmático a la hora de entender cómo se pueden estructurar y ayudar dos herramientas diferenciadas como son el ajedrez y la matemática. La primera impresión que uno tiene cuando se acerca al ajedrez y las matemáticas es que deben tener una correlación directa. Y de hecho muchas veces la correlación directa tiene un nombre: inteligencia. El chico que es inteligente juega bien al ajedrez y por lo tanto también entiende bien los conceptos matemáticos, cosa que no es verdad, cosa que para nada es verdad, para nada. Esto sería otro tema de discusión profundo, pero ya llevo años trabajando y de hecho publicando muchas cosas acerca de la no relación entre ajedrez e inteligencia, que además creo que bajo mi punto de vista nos hace un flaco favor, no nos ayuda a que se popularice nuestro juego. De hecho, hay mucha gente que tiene miedo a acercarse al ajedrez porque precisamente piensa que es un juego de inteligentes, de personas capacitadas, y todos tenemos nuestro pequeño ego y a nadie le gusta verse públicamente diciendo, uff, qué malo soy. De hecho, la respuesta, yo lo suelo comentar en muchas charlas, que suele dar la gente cuando le preguntas, ¿usted juega al ajedrez? Y la respuesta desde el ámbito psicológico, y yo como psicólogo lo tengo muy claro, la respuesta habitual es no, pero sé jugar a las damas. Como diciendo, bueno, no llego a ese punto de inteligencia, pero en ese entorno donde ustedes juegan me sé desenvolver bien en otros aspectos, ¿no? Es muy curioso. Realmente es muy curioso. A mí me interesa la relación como digo antes, del ajedrez y la matemática, porque una ayuda a la otra a resolver procesos. Esto es lo que creo que es más interesante. Y si esos procesos después se pueden transferir, que yo creo que es la gran dificultad, en otros ámbitos educativos, sería maravilloso. Creo que, no sé si lo ha dicho ahora, pero es que he leído mucho de Juan. Juan muchas veces ha comentado que lo ideal es que un ejercicio matemático te ayude de alguna manera a entender un concepto, no por el hecho de resolverlo. Y a mí esto me parece realmente esencial. A mí la resolución de los problemas me da igual.
Lo que me interesa es el algoritmo que el chico está creando dentro de su cabeza para ante una situación que no sepa qué tiene que hacer, haya un proceso mental que le ayude a discernir cuál es la solución, que puede ser buena o puede ser mala. Esos procesos, tanto en el ámbito matemático como ajedrecístico, tienen muchas similitudes. Tienen mucha toma de decisiones, comparación. Fíjense, método de comparación en ambas, método de eliminación en ambas, tomas de decisiones basadas en causa y error en ambas. Quizás la única gran diferencia es que en el ajedrez tenemos un rival o una mente, que es la nuestra propia, que falsea o verifica lo que estamos realizando. Mientras que en matemáticas necesitamos realmente de alguien que nos diga si lo hemos resuelto bien o no. Aunque a veces tampoco, porque muchas veces cuando realmente resuelves en matemáticas, la solución lo que hace es resolver un problema, que si no lo resuelve es evidente y clarividente que no, la solución no está. Por lo tanto, y no me quiero extender en esto, así como introducción, creo que realmente el gran desafío es cómo transferir los procesos lógico-creativos espaciales de ambas materias al resto de actividades educativas dentro del ámbito de primaria, secundaria o incluso a nivel universitario. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a los tres por las introducciones acotadas en el tiempo. Estamos muy bien de tiempo, tenemos todavía 34 minutos para cerrar. Les pediría una segunda intervención en cada uno, en el perfil que fueron desarrollando. Yo fui anotando preguntas, pero por ahora simplemente les pido una segunda intervención y empiezo por Razvan. También les comento que he visto en el chat una sugerencia de hacer un comentario, que es posible que haya tiempo, y intentaremos que haya tiempo, Alfonso Almeida, para que tú lo puedas comentar. Entonces, Razvan, te busco porque se te cayó la conexión y volviste, aquí estás. Sí, Bueno, te doy la palabra sí. para unos 8 minutos más, por ejemplo, para seguir desarrollando. Y tengo muchas preguntas porque gracias a ti que nos mandaste el PDF, he anotado muchas preguntas encima de ese PDF para hacer. Pero adelante. Vale, muchísimas gracias de nuevo. Esta vez os voy a compartir la pantalla para presentar unos 5 minutos unas transparencias. A ver si esto funciona. Compartir pantalla. Parece que no. Debiera funcionar porque sos coanfitrión. Sí, inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ajá, por lo tanto, no va. Pero bueno, no pasa nada. ¿Querés cambiar el orden? No, pero no pasa nada. De que te lo arregle Guillermo. Guillermo es el que te lo tiene que arreglar. Guillermo, ¿estás por ahí? Guillermo, ¿estás por ahí? No, pero no hay problema, si no, así perdemos mucho tiempo y nos retrasamos, ¿no? Y no hace falta tampoco. Puedo hablar sin usar la presentación, ¿no? Hablar libremente. Entonces, lo que decía en mi trabajo, y para también contestar un poco a Pep Suárez, pues yo sí que veo muchas conexiones entre matemáticas y ajedrez, no solo al nivel científico, que es lo que, digamos, en cierta manera, a nivel divulgativo científico, que es lo que he tratado en el texto, en el pequeño texto, porque es como un pequeño texto, no lo considero como un libro en el verdadero sentido que he publicado, pero aparte de eso, también a nivel de pensamiento. Es decir, los humanos tomamos decisiones sobre el tablero cuando nos enfrentamos a una situación nueva de ajedrez, tomamos decisiones, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, puramente o guiadas por ideas matemáticas, en cierta manera, o por un mismo pensamiento que yo personalmente, por ejemplo, en mi caso, uso como matemático en mi trabajo.
que es intentar ver qué es lo importante, intentar digamos, en cada paso hacer una búsqueda de, digamos, cuáles son las jugadas candidatas, las primeras más importantes, etcétera, ver cuáles son los aspectos fundamentales y cuáles son, es decir, descartar las partes que consideramos un poco secundarias, ir directamente al punto clave, digamos, de cada posición o de cada momento de la partida. Y eso es exactamente una toma de decisiones, una forma de tomar decisiones que es meramente matemática. Y de hecho, lo que han hecho los especialistas en ciencia de la computación, que eran matemáticos, al origen Shannon y Turing, que son matemáticos muy famosos, todo el mundo los conoce, precisamente fue sistematizar ese tipo de pensamiento, esa toma de decisiones como árboles de variantes. Obviamente nosotros no tenemos esa capacidad de calcular como para buscar un árbol de variantes, pero si nos fijamos, los que jugamos ajedrez, más o menos en nuestra mente hacemos eso, exactamente. Y hacer ese tipo de, es decir, dar heurísticas para optimizar exactamente como hacemos los humanos, obviamente con otra potencia de cálculo, eso sí, pero optimizar también la búsqueda de qué es importante y qué no es importante, ¿no? De tratar de llegar a, digamos, asociando una función matemática a cada posición, en ese caso, para poder hacer una comparación entre posiciones, se asocia a lo que se llama función de evaluación, pues en base a eso, construir estrategias que optimicen la forma de buscar lo que es importante y lo que no es. Y precisamente eso es lo que también los humanos hacemos, ¿no? A la hora de jugar. Y esa es una toma de decisiones que esencialmente, digamos, para mí como matemático, la veo como una toma de decisiones desde una perspectiva matemática, ¿no? Lógica matemática. Así que, ¿Se puede comentar algo? Sí. Sí, adelante. ¿Quién habló, perdón? Soy yo, Pep. Ah, Pero, sí. ¿me espero mi turno mejor o puedo? Es que creo que he dicho algo que es muy importante y no estoy de acuerdo. Adelante. Puedes decirlo ahora, empezamos el intercambio, ¿no? de ideas. Sí, con gusto. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se puede? Por mi parte, sí. Vale. Sí, adelante. Vale. Es que yo, bajo mi punto de vista, creo que se parte de un escenario que no es humano, ¿no? Es decir, los procesos matemáticos que tú has comentado, tanto de Shannon como Turing, todos al final llegaron a lo mismo, incluso las últimas investigaciones. Es decir, el ser humano no toma decisiones lógicas, no las toma, jamás. Y esto está, si vemos, por ejemplo, los trabajos de Damasio y el famoso libro El error de Descartes, donde se analiza de una manera muy científica cómo tomamos decisiones los humanos, más del 92% de las decisiones que tomamos son puramente emocionales. De hecho, Shannon ya hizo un juego de cartas muy famoso, donde se tenía que descubrir y la gente no tomaba las cartas por lógica, sino por lo que la emoción le daba. Por lo tanto, yo creo que hoy día la emoción está muy desterrada, pero sigo considerando que la emoción es algo realmente fundamental a la hora de poder tomar buenas decisiones, porque la emoción está basada en un histórico que está en el cerebelo, no en el neocortes, sino en el cerebelo, en algo que nos permite evadir y salir de los momentos conflictivos. Es verdad que no tiene un proceso de conexiones sinápticas absolutamente perfeccionado, pero en ajedrez he tenido la gran suerte de poder trabajar con 7 campeones del mundo y con grandes maestros de muy alto nivel. La mayoría de las decisiones que toman no tienen nada que ver con lo que nos cuentan los libros. Nada. Absolutamente nada que ver.
nada que ver, ¿no? Es decir, desde mi queridísimo Mikhail Tal, al cual tuve la gran suerte en mi vida de tenerlo mucho tiempo en mi casa, hasta pasando por Vladimir Kran y Vishwanathan Anand, muchas de las decisiones son pura y sencillamente emocionales. Es verdad, faltaría más, que hay un proceso de algoritmo que nos ayuda a tomar decisiones. Pero si fuese así, cualquier jugador, siguiendo una instrucción metódica, llegaría a un nivel de juego fuerte. Y a un nivel de juego fuerte llegan muy pocos. Muy pocos. Primero, el ajedrez es súper difícil. Como la matemática. A un cierto nivel la matemática es muy difícil. Muy difícil. Tienes que tener no solamente conocimientos de A más B más C, sino también de ligarlo todo. Y eso es complejo. Voy a pelarle una naranja a mi hijo mientras tanto. Sigue hablando. Adelante, Razvan. Y la naranja es un buen ejemplo matemático para que Razvan siga hablando. Así que... Pues muy interesante. Adelante, Razvan. El comentario de Pep. Yo hablaba también en este caso, desde aparte de lo que fue el trabajo de Shannon Turing y todos los demás digamos, para algoritmizar o para metodizar el juego, para matematizar el juego. Yo hablaba también en la relación con la toma de decisiones, hablaba simplemente de la forma en la que mi propia experiencia como matemático, digamos, como investigador profesional en matemáticas, la forma de analizar las posiciones de ajedrez o de enfocarlas, en mi caso particular, que no quiero decir que es el de la mayoría de los jugadores, es muy similar. Es probable que también por eso no pase del nivel que tengo ahora, porque a lo mejor me falta un poco de creatividad al matematizarlo todo o al tratar de tomar decisiones muy metódicas, ¿no? Entonces ese brillo, ese momento digamos, de genialidad o que sale de la lógica normal,
se sigan haciendo. Muy bien, muchas gracias, Rando. Coincido con tu Gracias a palabra. todos.